Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo les va? Yo soy el Nico BCC. ¿Cómo están? Espero que bien, muy bien. Hoy les hablaré de lo que he creado y lo que formó parte de estos 11 meses y lo que he ido creando de manera escrita. Pero esto solo es una parte, porque es un personaje de varios. Incluso no estoy exagerando, son cientos de cientos. Sin embargo, lo voy a explicar a fondo de él, como vieron en el título, Nick Sprower. ¿A qué quiero llegar con todo? Pues he estado construyendo escenas posibles, aunque les quería comentar a fondo de que he creado personajes y los he analizado y podría ser a su uso. Pero ¿quiénes son todos? Bueno, solo les diré uno por ahora, ya que los otros bocetos, más que de mi primer personaje, no he podido hacerlos en todo este año y las razones son los estudios y otras metas importantes. Sin embargo, a continuación les hablaré de este boceto y quién es este personaje y por qué forma parte de los 11 meses. Voy a leer su información escrita por mí. Nick Brower es el villano, uno de los principales de uno de los juegos construidos por mí que serían un plus importante de Sonic, posiblemente canon, no confirmado, ojo, y coherentemente aparecería en él. No un crossover como tal, sino un cruce que es prácticamente el mismo mundo, y debutaría en este juego, de una saga que también es parte, que se encontraría con Sonic, que sería independiente por un periodo importante. Nick Brower es un genio de 12 años, y para aclarar, no es el hermano de Tails, sino su primo lejano, con un imperio fuerte a tamaña edad, con un coeficiente intelectual imposible de medir. A continuación, preguntas y respuestas generales. ¿Cómo se relaciona con los personajes de Sonic en general? Bueno, varios de estos 11 meses de trabajo generalmente lo perciben como un inmaduro inefable. ¿Pero a qué me refiero con inefable? Pues la palabra inefable se refiere a lo inexplicable o no claro de explicar. ¿Cómo estoy seguro de que Nix no es un clon de Eggman o de Tails? A diferencia de Eggman o Tails, que usan la lógica pura para crear inventos o robots, Nix no suele seguir ciertas reglas, pero no lo hace siempre para seguir bien con sus planes, y por eso nace lo que se llama su plan indefinible. ¿Por qué Nix se llama Nix si es masculino? En la ficción existe la regla de que Nix puede ser para ambos géneros, aunque no en la vida real, ya que, como varios sabemos, es un hombre femenino en la realidad, pero en la ficción he llegado a entender que se percibe como unisex. ¿Qué hice para diferenciar a Nix de Tails? Hay tres pasos que he seguido. Mayor altura, brazos y piernas más largas, y como detalle añadido es que con la edad las colas pueden crecer. Como un extra, el cuarto detalle sería más músculo, aunque no tengan muchos como Knuckles. ¿Nix es un personaje de solución para la villanía? La respuesta es no, ya que Nix no es invencible, porque tiene debilidades como ser jalado por las dos colas, ser más ligeros que otros personajes mayores, etc. ¿Cuánto mide Nix? Nix mide 90 centímetros en aproximación. ¿Nix está enamorado de algo? No, de hecho no lo está, ya que no tiene intereses románticos, porque es más fijo en sus planes. ¿Qué ejemplos de locuras hace Nix? Dos ejemplos. Poner pelucas absurdas para molestar o trajes como lo puede ser un traje de pollo, aunque esto lo hace en burla, ya que en una situación más seria puede hacer cosas muchísimo más realistas. Ejemplo, inventos de rayos o proyectiles ante gravedad. Nix teme a personajes fuertes como Infinite o Blaze, aunque debería confirmaré que no, ya que Nix no es que dependa de robots o tenga habilidades imposibles, sino que usa tácticas y trucos que forman parte de sus habilidades para huir o defenderse al mismo tiempo, combinando su poder tecnológico como con inventos para bloquear poderes de otros, aunque tiene un límite, claro. ¿A cuánto nivel de peligro puede llegar Nix en su forma super? Este suele variar, ya que complicar de otras formas pero no derrotarlas de una, aunque Nix maneja bien los poderes, a veces juegan de manera inentendible. Las técnicas de Nix copian a personajes como Espio. No, la diferencia es que Espio suele ser más el ninja, como usar las habilidades de desaparición o trepar las paredes. Nix no usa esto, ya que él prefiere más la táctica. Si Nix muriera derrotado, ¿habría algo más? No, ya que Nix es principal motivación de su hermana, que también sería debutante en el juego que expliqué en unas en preguntas anteriores, aunque de ella hablaremos en otro video con sus características. ¿A qué quise llegar con estos 11 meses si esto apenas es una parte? Bueno,
He perseguido un anhelado sueño de que puedan conocer lo que estoy haciendo, ya que no habría sentido alguno que siga escribiendo sin que nadie sepa lo que he escrito. Y es algo que podría existir. Solo imagínense algo que podría cambiarlo todo o algo que nunca antes se haya alcanzado a ver, y eso lo estoy proponiendo. Muchas gracias por ver este video. Podemos vernos a la próxima, alguno de estos días, con otro video más a detalles o un gameplay. Cuídense. Soy el Nico BCC de Perú. Gracias por ver. Les deseo felices fiestas. Muchas gracias. Nos vemos en unos días. Muchas gracias por ver. Adiós.